Alto ahí. Antes de que continúes, debes saber que esta es la segunda parte del ranking de los mejores arm wrestlers de México. Así que si no has visto la primera parte, te recomiendo hacerlo, pues en ese video dejo claro puntos bastante importantes a tener en cuenta al ver este top. Sin más preámbulo, reanudamos el top en donde lo dejamos. Número 10. Daniel Reyes. De Tijuana, Baja California, Daniel Reyes cuenta con alrededor de 8 años de experiencia. Desde sus inicios entrenó junto a su hermano cuate Carlos Reyes, lo que dio origen a una intensa rivalidad que impulsó a ambos a desarrollarse a un nivel extraordinario. Su progreso fue tan acelerado que, con apenas 18 años, alcanzó el estatus de profesional, dominando con facilidad los torneos locales. Gracias a su cercanía con Estados Unidos, Daniel incursionó en el competitivo estadounidense, coronándose campeón en múltiples torneos. Destaca especialmente su enfrentamiento contra Tony Tomlinson, superpesado de renombre, a quien puso en serios aprietos en un overall, quedándose muy cerca de la victoria debido a un polémico arbitraje. En este periodo también derrotó con autoridad a Miguel Ortega y Mika Sakvarelidze. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue el torneo Paddy Pool 2023, donde se proclamó subcampeón, solo detrás de Ole Moisey, con quien tuvo muy buenos enfrentamientos. Además, venció en el Afterpool al reconocido Larry Wills, consolidándose como uno de los pesos ligeros más fuertes de Estados Unidos y de México. Por su desempeño más que bueno, se avivó el debate sobre el mejor libra por libra del país. Esto derivó en un supermatch contra Juan Gaya en 2022, donde, a pesar de no ganar, Daniel ofreció un buen combate frente a uno de los atletas más dominantes en la historia de México, quedando firmemente parado en la élite nacional, aunque su verdadero crecimiento apenas comenzaba. El punto más alto para Daniel llegaría en 2024, derrotando de manera impresionante a Brett Sedrakian, uno de los libra por libra más respetados y temidos de todo el mundo. Este triunfo sacudió a la comunidad mexicana, pues, un año antes, Gaya se había quedado corto frente a él. Ese mismo año a nivel nacional, Daniel se impuso sobre atletas como Juvenal Calderón, John Carlson, José Tavares, Héctor Mendoza y a su propio hermano Carlos Reyes. Con ello, obtuvo un premio de $1000 y el reconocimiento como uno de los más fuertes del momento, si no es que el mejor. Cuando todo parecía ir perfecto, lamentablemente, en la primera mitad del 2025, Daniel sufrió un grave desgarre pectoral que le obligó a enfocarse en una larga rehabilitación. Aunque actualmente parece listo para retomar la intensidad, con la mira puesta en regresar a eventos clave como King of Baja y el Campeonato Nacional del 2026. Además, se ha confirmado un supermatch contra Johan Mini Hulk Ibarra en febrero de 2026, una prueba crucial para medir su nivel actual y comenzar su retorno. Aunque para algunos este puesto pueda parecer elevado dadas las circunstancias, no debe olvidarse que Daniel viene de ser un potencial top 1 nacional en su mejor momento y que ha demostrado en entrenamientos que su nivel sigue siendo muy alto. Si actualmente tuviera el nivel previo a su lesión, yo lo pondría entre el top 5 y 3 de este ranking. Pero hoy en día, el puesto número 10 no resulta desatinado para alguien del calibre de Daniel Reyes, al que le deseo una pronta recuperación total y que pronto pueda recuperar su nivel. Número 9. Desde Baja California Sur emerge Alexis Montaño, una auténtica bestia oculta que hasta hace pocos años era prácticamente desconocida en la comunidad de la lucha de brazos. Con 24 años, ya destacaba por una fuerza física sobresaliente, forjada en el powerlifting, una genética privilegiada y un físico ideal para el arm wrestling, disciplina en la que rápidamente comenzó a sobresalir. Su camino inició en torneos locales, hasta coronarse como el top 1 estatal de Baja California Sur en 2023. A pesar de su dominio regional, persistía la duda de si podría competir contra los famosos monstruos del arm wrestling mexicano. La respuesta llegó en el Campeonato Nacional de Vencidas 2023 en Tijuana. En dicho evento Alexis se dio a conocer a nivel nacional derrotando de forma inesperada a Sergio Aguilar, aunque posteriormente Sergio ajustaría su estrategia para llevarse la final. Aún así, Alexis dejó una huella imborrable y se convirtió en uno de los nombres a tomar muy en serio. En el Campeonato Norteamericano del 2024 ofreció otra actuación de alto nivel, quedando en tercer lugar, solo por detrás del ya consolidado campeón Fabián Vázquez y del top 1 de Canadá, Oleg Danilov. Este resultado disipó cualquier duda sobre la suerte o casualidad, confirmando que Alexis tenía el nivel para competir con la élite del arm wrestling mexicano, además de un enorme margen de mejora. Sin embargo, su punto más alto estaba aún por llegar. Tras un año de preparación silenciosa, reapareció en el Nacional de Vencidas WAF del
2025, donde convirtió la expectativa en realidad al derrotar de manera contundente a Sergio Aguilar en la categoría superpesada, 2 años después de su primer enfrentamiento. Con esto, Alexis se consolidó, a mi parecer, como uno de los pocos contendientes al título del mejor arm wrestler mexicano. El crecimiento de Alexis Montaño en tan corto tiempo es simplemente impresionante, y todo indica que aún tiene mucho potencial por explotar, con un futuro prometedor incluso a nivel internacional. No obstante, es precisamente su breve trayectoria en la élite lo que lo sitúa en este puesto, ya que aún faltan enfrentamientos clave contra varios atletas de élite para evaluar qué tan dominante es realmente. Por ahora, puesto número 9 para Alexis Montaño, una de las mayores promesas del arm wrestling mexicano. Número 8. Carlos Zamorano, con 27 años de edad, originario de Hermosillo, Sonora, y capitán del equipo Sonora Arm Wrestling, Carlos Zamorano se ha consolidado como uno de los pesos pesados más sólidos del arm wrestling mexicano. Dominante en torneos regionales y estatales, hoy por hoy es considerado el brazo derecho más fuerte de todo Sonora. En el Nacional de Vencidas del 2022, se proclamó como el mejor peso pesado del año, venciendo con autoridad a César Quelle y Sergio Aguilar, pese a la diferencia de peso, confirmando su estatus entre la élite. Ese mismo año, en el Campeonato Nacional, obtuvo la medalla de plata, nuevamente solo por detrás de Keke Ramos. Un supermatch clave se dio en la primera edición del Arm Brawl en abril del 2024, donde se midió ante Alexis Montaño, la gran sorpresa del Nacional del 2023. Respaldado por su experiencia, Zamorano se impuso de forma contundente con un 3-0, eliminando cualquier duda sobre su superioridad en ese momento. A estas alturas, Carlos ya había demostrado dominio frente a una larga lista de atletas destacados. Más recientemente, en el King of Baja 2025, Zamorano finalizó en el top 3, siendo sus victorias más destacadas ante Freddy Sánchez, uno de los mejores de Texas, y el bosnio Edo Muslik. El nivel alcanzado por Carlos Zamorano en una categoría extremadamente difícil es innegable. Por su consistencia, su historial de victorias frente a atletas nacionales e internacionales, y su contundente triunfo ante Alexis Montaño, creo que Carlos Zamorano ostenta un sólido puesto número 8 en el ranking. Número 7. Hugo Ramírez, originario de la Ciudad de México y miembro de los Warlords junto a Héctor Mendoza, Hugo Ramírez cuenta con más de 13 años de experiencia en la lucha de brazos profesional. A lo largo de su carrera ha acumulado innumerables campeonatos locales, nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los superpesados más fuertes de México. Fanático del deporte desde la escuela, tuvo su primer contacto con el ámbito profesional en el Campeonato Nacional de 2012 en Mexicali. Invitado y entrenado por Josué Maya, logró una sorprendente medalla de plata en brazo izquierdo en su primer nacional, dejando claro desde el inicio su enorme potencial. En 2019 alcanzó el top 3 del Campeonato Panamericano en Costa Rica. En 2022 venció a Fabián Vázquez con un marcador cerrado de 3-2, y más tarde obtuvo el tercer lugar nacional, solo por detrás de Sergio Aguilar y Carlos Zamorano. En 2023 regresó con fuerza en Across the Border, finalizando top 3 en más 100 kilogramos solo por detrás de Tony Tomlinson y Larry Wills, y en 2024 dio un salto definitivo al coronarse campeón superpesado en la segunda edición del evento. Su historial incluye victorias sobre nombres importantes como Joe Macarani, Armando Becerril, Julián Maya, Heraclio Ramírez, Uziel Mendoza y el propio Fabián Vázquez, que aunque no llegaba aún a su punto más álgido, sin duda ya empezaba a emerger con fuerza como uno de los tops en México. En el top MX terminó cuarto en brazo derecho, superando a Armando Becerril y Sergio Aguilar, quedando solo por debajo de Juan Gaya, Keke Ramos y Fabián Vázquez. Tan solo 2 meses después, se proclamó campeón nacional superpesado con gran superioridad. En 2025 enfrentó el mayor reto, hasta ese momento, de su carrera en el King of Baja, donde fue eliminado en la cuarta ronda, aunque logró victorias importantes y la clasificación al World Series of Arm Wrestling para representar a México. Semanas antes, arrasó en un torneo en Puebla, llevándose tanto su categoría como el absoluto, superando a Héctor Mendoza en brazo derecho. Finalmente, el 1 de noviembre de 2025, marcaría su participación en el evento más importante de toda su trayectoria a la fecha, cuyos resultados aún están por verse. Para muchos, Hugo Ramírez es el mejor superpesado del país, y su constancia y resultados respaldan esa opinión. Aunque siempre habrá debate, su puesto número 7 en este ranking es, sin duda, más que merecido. Número 6. Que su barba de leñador y porte de vikingo no te engañen. Con apenas 25 años, Israel el Terremoto López, originario de Los Mochis, Sinaloa, y miembro del equipo Los Duros, se ha posicionado como uno de los superpesados más temidos del país, si no es que el mejor. Aunque no existe información precisa sobre sus inicios, todo apunta a que cuenta con apenas 3 o 4 años compitiendo a nivel profesional, pero si alguien lo puede confirmar en los comentarios, lo agradecería mucho. Su ascenso fue meteórico, dominando torneos locales y estatales hasta consolidarse como el top 1 indiscutido de Sinaloa, defendiendo su título en múltiples ocasiones contra el
poderoso Chiquilín Monroy. En 2023 dio el salto al plano internacional en el campeonato norteamericano, donde sorprendió a todos al obtener plata en brazo derecho y oro en brazo izquierdo. Durante la segunda mitad del 2024 realizó una gira nacional entrenando y midiéndose con equipos y atletas de alto nivel como los Warlords, Arma Allende y Mexicali Arm Fighters, enfrentando a nombres como Armando Becerril, Héctor Mendoza, Hugo Ramírez, Alan Ábalos, Osvaldo Alanís, Carlos Reyes, Héctor Zeus Beltrán y muchos más, y si bien no tiene sentido evaluar el desempeño de un atleta mediante sparrings, es verdad que tras esta gira, el rumor era claro. Terremoto podía ser uno de los más fuertes del país. Rumor que se confirmaría durante 2025 en el Kinoz Baja, derrotando de manera impactante y con contundencia a Hugo Ramírez, entonces campeón superpesado indiscutido bajo la IFA, y a Alan Real. Un mes después, despejó cualquier duda al enfrentar a Carlos Zamorano por el cinturón superpesado en Arm Brawl 2, donde lo venció de manera aplastante, en un match que muchos esperaban mucho más rendido. Con estos resultados, Israel se consolida como el superpesado más dominante del momento y un serio candidato a ser el mejor luchador de brazos de México. Sin embargo, debido a que aún le faltan enfrentamientos clave contra otros grandes nombres del país, este puesto número 6 parece justo por ahora. Siendo tan joven y con planes de enfrentar a todo el que se interponga en su camino de ser el mejor, el futuro del Terremoto López promete ser simplemente espectacular. Número 5. Juan el Italiano Gaya. Con más de 12 años de experiencia, Juan el Italiano Gaya se formó profesionalmente bajo la bandera de brazo regio en Monterrey. Aunque desde siempre fue dominante a nivel local, su búsqueda de rivales más fuertes lo llevó a incursionar en el arm wrestling profesional. Un punto clave en su desarrollo fue su estancia en Inglaterra, donde profundizó en el deporte y elevó su nivel competitivo, marcando el inicio de una carrera verdaderamente internacional. Desde entonces, Gaya no ha dejado de sumar logros. Múltiple campeón nacional e internacional, logró clasificar a eventos de la UAL con apenas 3 años de experiencia. En 2019 se coronó campeón panamericano, terminando invicto en brazo derecho y alcanzando el top 2 absoluto, incluso derrotando al campeón Brendan Lemon pese a una diferencia de más de 30 kilos. En 2021 hizo historia al convertirse en subcampeón mundial IFA, siendo el primer mexicano en subir al podio en un mundial. Su carrera continuó enfrentando a la élite. En 2023 fue subcampeón UAL en Los Ángeles, solo por detrás del campeón europeo Brese Drakian, a quien pudo darle una pelea real, siendo el único en su categoría en lograrlo. Ese mismo año ganó el campeonato norteamericano en brazo derecho y venció con autoridad a Basgen Soboyan, múltiple campeón mundial. En los World Combat Games 2023, sorprendió al lograr darle un susto al kazajo Naurdaleta Idarkan, uno de los tops mundiales de las categorías ligeras y medianas. Aún con ese historial, Gaya logró sacarlo del centro y controlar su mano en la salida, obligando a Naurdaleta a optar por los straps, terminando el encuentro con Gaya conteniéndolo al borde del pad por unos instantes. Simplemente era inaudito que un latinoamericano mostrara ese nivel contra alguien de la cúspide de la élite mundial. A nivel nacional, Gaya terminó como el número 3 en el top MX solo por detrás de Keke Ramos y Fabián Vázquez y continuó dominando eventos bajo el logo de la UAF. Recientemente, aunque cayó ante Claudio Muñoz, top 1 indiscutido de Chile y campeón panamericano, el match fue intenso y dejó claro su nivel. Muy lamentablemente Juan ha estado arrastrando lesiones y dolores por 3 años, padecimientos que han mermado y dificultado su progreso en el deporte, impidiéndonos ver su mejor forma en tiempos recientes. Desde hace 2, 3 años sí uno lleva arrastrando lesiones ya crónicas, pero por tanto tiempo de estar en lucha de brazos, de que traes ahí un dolorcito en la muñeca, en el codo, pero pues básicamente uno aprende a vivir con esas lesiones. Esto no lo digo con el afán de maquillar sus derrotas, sino que simplemente es un hecho que no se puede ignorar al momento de establecerlo en el ranking, cosa que pensándolo bien, hace más impresionante que se mantenga en lo más alto de la lista. Juan Gaya ha vencido a una larga lista de figuras nacionales e internacionales, y para muchos fue, y sigue siendo, el mejor libra por libra de México. Si logra recuperarse por completo, cosa que deseo de todo corazón que suceda, no hay duda de que aún tiene mucho más que mostrar. Número 4. Originario de Tapachula, Chiapas, y uno de los fundadores de los Bagres de Tapachula, José Keke Ramos cuenta con más de 14 años de experiencia en la lucha de brazos. A día de hoy es considerado uno de los hooks más fuertes de México, y resumir su trayectoria sin extenderse demasiado resulta una tarea complicada, debido a la enorme cantidad de logros que ha acumulado. Keke ha sido múltiple campeón estatal, nacional y de la Copa Chiapas, uno de los torneos más importantes del país. Formó parte del selecto grupo que participó en el clasificatorio de la UAL en 2016 y, más recientemente, se coronó subcampeón norteamericano en 2023, solo por detrás de Carlos Zamorano, tras duelos muy cerrados frente a Alejandro de Gives.
Ese mismo año, en el campeonato nacional, obtuvo una revancha contundente ante Zamorano, venciéndolo de manera extremadamente dominante. En el Top MX demostró por qué era imposible dejarlo fuera, finalizando como top 2, únicamente por debajo de Fabián Vázquez. En ese evento destacó especialmente su victoria sobre Juan Gaya y su capacidad para soportar durante largos periodos la enorme fuerza de Fabián, algo que muy pocos atletas en México han logrado. Esta consistencia ha sido una de las principales virtudes de Keke a lo largo de toda su carrera. A nivel internacional, derrotó a Matías Schlitte, el mutante alemán, durante su visita a México, y a James Chensey en el torneo por equipos Estados Unidos vs México, aportando un punto clave para la victoria nacional. En 2024 participó en Reyes de América 2, en Guatemala, venciendo a Héctor Martínez, top 2 absoluto de ese país. En tiempos recientes, Keke ha reducido su participación competitiva, siendo su última aparición la segunda edición del Arm Brawl. Actualmente, gran parte de su enfoque está en el desarrollo de su equipo, entrenando a atletas como Macu Ramos, top 1 de Honduras, cuyo progreso ha sido espectacular desde su llegada a Chiapas. Sin mucho más que agregar, José Keke Ramos es sin duda uno de los atletas más consistentes y uno de los pesos pesados más fuertes que México puede ofrecer. Un sólido cuarto lugar en este ranking, con la expectativa de volver a verlo pronto en acción, especialmente con la próxima Copa Chiapas gestándose para febrero del 2026. Número 3. Representando al equipo Mexicali Arm Wrestling, Cristóbal Ruiz cuenta con poco más de 4 años de experiencia, siendo uno de los atletas más nuevos de este ranking. Aún así, en 2025 se consolidó sin lugar a dudas como la gran sorpresa del año. Desde muy temprano dejó claro que poseía una genética excepcional para el deporte. En el Nacional de Vencidas 2022, con apenas un año de experiencia, a pesar de no alcanzar el podio, logró derrotar con sorprendente facilidad a Hugo Ramírez en una ocasión y a César Kelly. Mira ese potencial. Gran parte de su evolución se debe a su constante entrenamiento y competencia en Estados Unidos, donde ha entrenado con figuras de talla mundial como Eric Wolf, Rocco Wisniewski y el legendario John Bresenk. Cristóbal ha competido activamente en eventos estadounidenses, incluyendo el Campeonato Estatal de Arizona 2023, la UAL en Los Ángeles y el Estatal de Arizona 2024, donde se coronó subcampeón, solo por detrás de Tim Talmadge. A lo largo de este proceso ha sumado victorias contundentes frente a atletas destacados como Edo Muslik, Unkel John, Paul Stevens, Justin Manner, Jesse Alot, Stefan Mailun y Brian Prasetio. Aunque para muchos aún era un nombre poco conocido, entre quienes entrenaban con él ya se hablaba de su enorme fuerza. Solo faltaba el escenario adecuado para demostrarlo a nivel nacional. Ese momento llegó en noviembre de 2025, durante el World Series of Arm Wrestling. Aunque lamentablemente no existe material audiovisual disponible, es bien sabido que Cristóbal, compitiendo en la misma división de peso que Fabián Vázquez, logró vencer por faltas al campeón invicto, cuyo brazo derecho no había sido derrotado por un mexicano en más de 3 años, poniendo verdaderamente contra las cuerdas a quien parecía intocable en territorio nacional. Pese a lo impresionante de su corta pero explosiva trayectoria, Cristóbal aún se coloca por debajo de Fabián Vázquez, principalmente porque no se conocen con claridad las circunstancias y desarrollo de ese enfrentamiento y porque todavía tiene mucho que demostrar dentro del circuito nacional. Aún así, no hay duda de que en muy poco tiempo se ha consolidado como un serio aspirante al top 1 de México, por eso, le doy un impresionante puesto número 3 para una de las sorpresas del año, Cristóbal Ruiz. Número 2. Originario de Tizapán, Jalisco, Fabián Vázquez cuenta con más de 12 años de experiencia en la lucha de brazos. Desde sus inicios mostró un nivel competitivo sobresaliente, consiguiendo resultados importantes como el top 2 en el Nacional de 2014, el top 1 en su categoría y top 3 overall en el Campeonato Sudamericano, además de múltiples podios en torneos como el My Classic, Copa Chiapas y diversos nacionales, todo esto durante su etapa en la división de menos 80 kilos. En 2019 dio el salto a los 90 kilos en el Campeonato Panamericano, donde se coronó campeón de manera contundente. Un año después, en el Norteamericano del 2020, se convirtió en subcampeón solo por detrás de Josué Maya, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Para entonces ya era evidente que Fabián estaba cada vez más cerca de consolidarse como el mejor arm wrestler de México. Ese título llegaría en 2022, proclamándose campeón nacional absoluto por primera vez en su carrera. La verdadera consolidación vino meses después, en octubre, cuando enfrentó a Alan Guerra, quien reclamaba su estatus como top 1 del país. Fabián dominó con autoridad y se impuso 3-0, sellando su lugar como el top 1 oficial de México. A partir de ahí mantuvo un invicto en brazo derecho en territorio nacional durante más de 3 años. Ese dominio se reflejó en eventos como el Top MX, donde se coronó campeón invicto en brazo derecho, y el Nacional IFA 2024, donde volvió a terminar invicto. Posteriormente, en el norteamericano IFA del 2025, obtuvo el primer lugar de su categoría y del overall, venciendo de forma aplastante a Oleg Kasatkin, campeón nacional superpesado de Rusia. Sin embargo, la segunda mitad del 2025 marcaría el inicio de una etapa complicada.
En el Keynote Baja, un evento de nivel internacional con figuras como Elisa Idoz, Ton Underwood y Team Talmatch, Fabián reafirmó su dominio sobre la élite mexicana, pero quedó corto ante los atletas internacionales, siendo derrotado en varias ocasiones por Talmatch. Aún así, logró clasificar a las finales de la World Series of Arm Wrestling, donde su invicto nacional de más de 3 años terminaría tras su enfrentamiento con Cristóbal Ruiz, además de salir del evento considerablemente lesionado. 2 semanas después, en el nacional del 15 de noviembre de 2025, Fabián regresó sin el descanso adecuado, lo que se reflejó en derrotas consecutivas ante Zeus, perdiendo por primera vez su invicto frente a 2 atletas distintos. Más allá de los resultados, quedó claro que no se trató de una pérdida de nivel de parte de Fabián, sino de una serie de decisiones apresuradas y el rápido crecimiento del arm wrestling mexicano, que hoy es mucho más competitivo que años atrás. Con un historial de victorias que pocos pueden igualar, tanto a nivel nacional como internacional, en mi opinión Fabián Vázquez sigue siendo uno de los atletas más completos y dominantes que México ha tenido. Hasta que se demuestre lo contrario, Fabián se mantiene firmemente como el número 2 del país, porque en efecto, para mí hay alguien que lo supera. Número 1. Aunque Fabián Vázquez se mantiene como el top 1 oficial de México a nivel nacional, Carlos Reyes ocupa este puesto por una razón clara. Su nivel ha sido probado principalmente contra atletas extranjeros de élite, y lo que ha demostrado en esos escenarios es simplemente imposible de ignorar. Originario de Tijuana, Baja California, y con 7 años de experiencia, Carlos ha competido poco en el circuito nacional por cuestiones laborales y su cercanía con Estados Unidos, pero aún así, para muchos dentro de la comunidad, hoy por hoy es el top 1 no oficial. Inspirado por figuras como Alan Guerra, Josué Maya, Keke Ramos y Armando Becerril, Carlos se formó junto a su hermano Daniel Reyes, creciendo rápidamente hasta convertirse en uno de los brazos más fuertes del país. En 2023 se coronó campeón del World Series of Arm Wrestling en Estados Unidos en la categoría de 232 libras, quedando encima de atletas de alto nivel como Dallas Langston, Mega Mike, Scott Partington, y donde demostró ser superior a Vitor Muñoz de Brasil, pero lamentablemente perdió de manera descarada por un mal arbitraje, quedando en el top 3 de la categoría absoluta. ¡Míralo! Postura perfecta, rotación de la cadera, Un momento. Ambos pies despegados del suelo al mismo tiempo. ¡Uy! ¿Ya viste? ¡Es aire! ¡Es aire! En 2024 regresó al escenario nacional en Mexicali, donde derrotó en múltiples ocasiones a Josué Maya, venció a Sergio Aguilar y logró neutralizar a Héctor Mendoza, dejando claras sus capacidades frente a la élite mexicana. A nivel internacional, Carlos ha tenido resultados aún más impactantes. Venció a Team Talmatch y compitió de tú a tú contra figuras de primer nivel, siendo su mayor hazaña frente al armenio David Egian, uno de los mejores arm wrestlers del mundo en su categoría. En ese enfrentamiento, Carlos no solo logró detenerlo, sino sacarlo de su centro y forzarlo a cometer faltas, algo que muy pocos atletas en el mundo pueden presumir. Aunque no ganó el match, dejó claro que, si se le da la oportunidad, se puede consolidar en la élite mundial, sea cual sea la categoría de peso en la que decida competir. Ahí lo tienes, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dawaj, Chele. Chele. Ahí te manda Chele. Más recientemente, en el estatal de Baja California, Carlos arrasó. Fue campeón en menos 110 kilos y también en más 110 kilos, derrotando incluso a un Sergio Aguilar fresco, después de ganar su propia categoría y llevándose 4 medallas de oro en un solo día. Con actuaciones como estas, resulta difícil pensar que actualmente alguien en México pueda superarlo con claridad. Con próximos eventos importantes en puerta y un supermatch confirmado contra Israel el Terremoto López, Carlos Reyes tendrá la oportunidad de reafirmar su lugar en México. Hasta entonces, y por todo lo demostrado dentro y fuera del país, Carlos Reyes es para mí el mejor arm wrestler que México puede ofrecer. Y bien, hasta aquí llega este ranking. Si tienes otro orden, puedes compartirlo en los comentarios sin problema. Hay que aclarar que este no es un ranking definitivo, pues tengo la intención de actualizar este ranking de manera constante, para que sea cada vez más acertado. Dejando de un lado eso, ¿crees que México va en buen camino para alcanzar la élite mundial? ¿A qué atleta le tienes más fe? Actualmente hay muchos eventos que incrementan año con año el nivel competitivo y forjan con mayor solidez el deporte en el país, y aquí estaremos para documentarlo. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete, pues me ayuda a seguir haciendo contenido. Hasta la próxima.